Buenas, con el motivo del estreno de la película Múltiple, este 27 de enero, hemos decidido hablar sobre este tipo de trastorno que se menciona en la película, que es el llamado de identidad disociativo o trastorno múltiple de la personalidad. Es un tema bastante interesante y también considero que es importante conocer de qué trata este trastorno para saber diferenciar la parte que es más realista en la película y la parte que es un poquito más ficticia. Así que sin más dilación vamos a empezar a decir de qué trata este trastorno. Este trastorno representa, digamos, el extremo que se puede llegar a tomar cuando alguien sufre un trastorno de estrés postraumático. En el DSM-4 es la presencia de dos o más identidades o de estados de personalidad que transcurren de forma recurrente en la persona, siendo, digamos, el paso de una identidad a otra espectacular y repentino, ¿vale? Y además existe una especie de amnesia sobre las otras personalidades y lo que pasó en ese momento en el que estaba una personalidad actuando. Digamos que es el único trastorno de personalidad que no está ubicado en el eje 2 como trastornos de personalidad, sino que está ubicado en el eje 1 de trastornos mentales. Refleja como un fracaso a la hora de integrar lo que es la identidad, la memoria y la conciencia en la persona. Digamos, por eso se llama un poco un trastorno disociativo, porque no llega a integrar todos los aspectos del yo, sino que más bien están, digamos, como disociados. El tema de la amnesia, como he comentado antes, según nos dice el DSM-4, puede ser que no llegue a ser totalmente así, porque las personalidades se pueden llegar a conocer entre ellas, ¿vale? Una personalidad puede conocer a otra y esa personalidad a lo mejor no conocer a la otra, o sea, hay, digamos, diferentes tipos de relaciones. Además, incluso pueden unas mandar sobre otras, como ocurre en la película de Múltiple, en la que sobre todo hay dos que mandan sobre las demás, y también puede ser, ¿no?, en el caso de que no conozcan la presencia. En ocasiones las identidades se pueden manifestar a través de alucinaciones tanto visuales como auditivas que interfieren y dan órdenes a las otras. La identidad primaria suele ser más bien depresiva, suele ser pasiva, dependiente y culpabilizadora, mientras que las otras personalidades suelen ser totalmente diferentes, suelen ser hostiles, suelen ser dominantes, como en la película que también se ve, ¿no? Que digamos que el chico construye personalidades mucho más fuertes para sentir que les está protegiendo a la personalidad primaria. Un aspecto que influye un montón a la hora de los cambios de una personalidad a la otra es el estrés psicosocial que se produce. Suelen presentar lapsus de memoria que afectan a la información remota o reciente de la vida de la persona, siendo las identidades más pasivas las que, digamos, van a tener una memoria un poco más limitada. Se dice que es, digamos, como una patología de encubrimiento, ya debido a que este tipo de trastorno impide el autocontrol y además si una persona se da cuenta de que lo padece, los sentimientos de vergüenza, los sentimientos de miedo al castigo, etcétera, pueden llegar a hacer que esta persona no hable de lo que está viviendo y que empeore su situación al no buscar ayuda profesional. Los factores de riesgo y el pronóstico. Ambientales, como por ejemplo el maltrato físico, el abuso sexual, también vivir experiencias muy traumáticas, relacionadas también con la cirugía, o sea, operaciones quirúrgicas que han salido un poquito mal. También puede llegar a ser muy estresante en la infancia y puede llegar a generar ese tipo de trastornos, e incluso experiencias de terrorismo, etc. Modificadores del curso. Con esto me refiero a qué aspectos debe tener, digamos, estos factores de riesgo ambientales para que este tipo de trastorno tenga un peor pronóstico. Bueno, por ejemplo, que una persona sea abusada sexualmente con una mayor frecuencia y con una especie de cronicidad va a afectar a la hora de que esta persona
tenga un peor pronóstico. Al igual la retraumatización tardía, es decir, que la persona no elabore o no consiga procesar bien este tipo de traumas y digamos que lo alargue y al final lo que va a pasar va a ser una disociación porque no ha alcanzado a procesar 100% la vivencia cuando tocaba. Va a influir también si tiene otro tipo de trastornos mentales, trastornos del desarrollo, retrasos, etc. Va a influir en que tenga un peor pronóstico, al igual que si tiene algún tipo de enfermedad médica grave. El curso, bueno, pues suele manifestarse a cualquier edad, o sea, no tiene una edad en la que puede llegar a ser más propenso a sufrirlo, sino que puede ser a cualquier edad. En los niños lo que puede generar son cambios de atención, de concentración, de memoria, ¿vale? También en los niños no es tan típico los cambios de identidades, sino más bien los síntomas de diferencia entre sus personalidades, ¿vale? Por ejemplo, un día puede estar de una forma, otro día puede estar de otra, o en un mismo día pasa por diferentes etapas, más que digamos una identidad en sí con una forma de hablar, ¿vale? Eso es más típico de adultos. Los cambios que se producen repentinos en la adolescencia de las diferentes personalidades suele producirse junto con otro trastorno mental que se genere, ¿vale? Por ejemplo, si está empezando a desarrollar un trastorno de ansiedad, por ejemplo, es posible que ahí, cuando inicia ese trastorno, se vea mucho más acusado el trastorno de identidad. Los mayores pueden presentar ese tipo de trastorno junto con otros, como pueden ser los trastornos obsesivos compulsivos, trastornos del estado del ánimo, esquizoafectivos, con paranoia y otros trastornos relacionados con los trastornos de amnesia disociativas. Desde aspectos cognitivos, lo que se va a intentar provocar va a ser un desequilibrio entre los sentimientos y los pensamientos que se producen en la persona, ¿vale? Y después una posible reestabilización. ¿Esto cómo es? Bueno, pues de este modo se va a ir sacando a la superficie tanto los pensamientos y sentimientos que tenía el individuo ocultos y se va a ayudar al paciente a que reconozca su realidad, ¿vale? Una realidad que está formada por todos los aspectos que componen las diferentes personalidades y también incluso las vivencias que se han tenido con estas personalidades, para que el individuo las integre con una totalidad en ellas. Este modelo propuesto por Fine se basa en el modelo cognitivo de Beck. Y Fine lo que decía es que estas personas, estos individuos, se sitúan a sí mismos en un extremo de un continuo que es afectivo, ¿vale? Siendo, digamos, estos extremos un poco desvirtuosos, en los que o bien se sitúan en un polo en el que dicen que tienen emociones que son totalmente descontroladoras, no pueden controlarlas, o en el otro extremo en el que dicen que no tienen sentimientos, ¿vale? Entonces el comienzo de este tratamiento va a ser primeramente por identificar o darse cuenta de las incongruencias, tanto cognitivas, perceptivas como conductuales, ¿vale? Segundamente va a ser poner una etiqueta a este tipo de incongruencias y por último modificar estas cogniciones que son disfuncionales. Como muchos ya sabéis, se parece mucho a la terapia cognitiva de Beck, pero relacionada con ese tipo de trastorno. La terapia va a ser como una serie de terapias que van a tener un tiempo limitado. Esto es importante, ¿vale? Que tenga un tiempo limitado, no puede estar toda la vida acudiéndote. Ese tratamiento lo tienen que repetir a lo largo de todos los estados del yo. Es decir, si tiene 3 personalidades y solamente acude a terapia una, no va a ser realmente tan efectivo como si acudiese a terapia una, la otra y la otra, ¿vale? En la película de Múltiples vemos como es una personalidad en la que casi siempre acude a terapia, aunque las demás también, pero no todas. Entonces sería importante que todos los estados del yo estén en terapia.
Bueno, más o menos una especie de resumen de este trastorno ya lo hemos dicho. Luego los aspectos que se comentan en la película en torno a los cambios físicos y biológicos, etcétera, que se producen de una personalidad a la otra, no está claramente afirmado, ¿vale? Esta psicóloga en la película sí que comenta que, ¿no? que se producen, que cree firmemente en estos cambios, pero bueno, yo he estado investigando un poco y no se llega a demostrar científicamente que eso sea cierto. No quiere decir, ¿vale? Nunca hay que rechazar una hipótesis en psicología, no quiere decir que alguien pueda llegar a manifestarlo de esa forma, es decir, manifestar cambios biológicos, hormonales e incluso físicos. Entonces, bueno, ahí quedaría, digamos, un tema bastante interesante de investigar para aquellos que os guste la psicología experimental y tal. Y sería importante investigar sobre eso, estaría guay, aunque no se sabe aún ciertamente si de verdad se producen ese tipo de cambios. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os quedéis más o menos con una especie de información ahí importante de lo que trata este trastorno y que realmente existe, por muy novedoso que parezca y que digáis, Dios, qué raro, existe. No es muy prevalente, a ver, no suele ser uno de los trastornos que más aparezcan en clínica, pero sí existe y sí que se da. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, darle a like. Si queréis que hable más sobre otro tipo de trastornos que os gusten y que no sepáis mucha información, pues nada, lo comentamos y ya está.